Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Carola Cedillo, médica pediatra, tiene una subespecialidad en infectología. Doctora Cedillo, muy buenos días. Usted ha venido siguiendo el desarrollo, la evolución del estado de excepción y de la pandemia en Ecuador desde que se dieron las voces de alarma. ¿Cuál es la situación de Cuenca de la Suay, de la zona 6? Buenos días y muchas gracias. En realidad estamos en el área sanitaria en general con una preocupación bastante grande por cómo vienen actualmente desempeñándose pues los registros, los números a nivel de lo que es el país, pero también a nivel de lo que es más bien dicho la provincia de La Suay y la ciudad de Cuenca. Realmente tenemos esta preocupación del incremento de casos que viene cada vez incrementando de una manera muy alta y pues en este momento lo que en general el comentario de los compañeros médicos que se encuentran trabajando en las áreas públicas ha sido pues el hecho de que en este momento en Cuenca no es que solo están ya las unidades de cuidados intensivos con una capacidad de que ya ha sido ocupada totalmente, sino que adicionalmente que ya está siendo superada. Es decir, que existen ya pacientes a la espera de camas de cuidados intensivos sin que se les pueda dar una respuesta inmediata. Esos han sido los comentarios, como decimos, de los compañeros que vienen trabajando en las áreas críticas, en las emergencias, así que realmente es una situación preocupante para la ciudad de Cuenca como también para el país en general. El tema de las estadísticas, debilidad en diversos países del mundo, debilidad extrema de Ecuador, doctora Cedillo. ¿Cómo se encuentran las cifras? ¿Tiene usted alguna cifra confiable? Lo que se ha señalado en estos días es que el número de infectados en la ciudad de Cuenca llega al orden de los 1.400, pero hay anuncios que se hacen incluso para el primer mundo en el sentido de que por cada persona confirmada o por cada caso confirmado hay otros 10 existentes que pasan inadvertidos. Así es, realmente cada país tiene un diferente número de casos, pero obviamente esto depende de qué tanto testeo se realiza. Es importante reconocer que no todos los países tenemos los mismos sistemas de salud pública y por ende desde ya las falencias previas que teníamos ante la pandemia ya resultan algunos problemas al momento de enfrentar la pandemia como tal. Entonces, diciendo eso, en realidad lo que podemos decir es que probablemente para Ecuador no haya sido pues el sistema epidemiológico una de las fortalezas mayores que haya tenido durante las últimas décadas, así que al tener ya ese requerimiento previo que no estaba totalmente bien distribuido, identificado, pues realmente pues lo que podemos decir en este momento es que los casos que se tienen es los que se logran testear, pero en realidad hacen falta mayor número de pruebas, no se llega pues tampoco a veces a testear a todas las personas que tienen síntomas, inclusive los sintomáticos leves, ellos en general no son siempre testeados y los contactos inclusive tampoco llegan a hacerlo, así que sin duda existen muchísimos casos más que no son confirmados en este momento y que únicamente nosotros estamos viendo. Los casos positivos son los que llegan a testearse en la ciudad y en el país en general. Sin duda, que no quepa la menor duda de que son muchísimos casos más los que no han sido identificados, y si hablamos del porcentaje de asintomáticos, ni siquiera pensar en ellos, porque realmente no se testean en Ecuador a los asintomáticos como tal. Doctora Cedillo, muy buenos días. Hemos recibido a través del Financial Times la información de que Ecuador sería el país con el mayor número de muertes en exceso. Aparentemente la causa sería precisamente la pandemia de la COVID-19. ¿Cuáles serían las causas de que este mayor número de muertes esté aquí en nuestro país? ¿Es la falta de atención primaria en salud? ¿Es la deficiencia del sistema de salud pública?
es la condición de salud de los ecuatorianos, de las ecuatorianas. ¿Cuáles podrían ser las causas de que Ecuador sea el país que tiene el mayor número de muertes? Si no me equivoco, se habla de 21.500 fallecidos, más que el histórico durante estas épocas de años anteriores respecto de lo que estaría ocurriendo a propósito de la emergencia sanitaria provocada por esta pandemia. ¿Cuáles serían las causas por las cuales Ecuador sería este primer país en fallecimientos? Bien, es importante recordar que no solamente son los casos de fallecimientos por COVID los que estamos valorando el momento en que hablamos de estas cifras. Los sistemas de salud fortalecidos de los países de primer mundo que realmente han hecho una inversión importante en salud, pues obviamente ellos respondieron de una mejor manera, con esta capacidad de poder ampliar las hospitalizaciones, los hospitales en general, o sea, poder ampliar la atención como tal, pero también han volcado en la atención primaria de salud, que es la atención primaria, realmente no solo la parte de curación de enfermedades, sino la parte preventiva. Han desplazado pues a sus médicos, a sus enfermeras, a su personal de salud para estar en la comunidad más activos, con un rol más presente, haciendo también prevención, capacitación, para que la ciudadanía esté contando con el recurso de información necesario también. Esos sistemas de salud, como decíamos, fortalecidos, tienen una parte que ver en por qué hay más o menos muertes en determinados lugares, pero además no olvidemos que todo lo que es salud tiene que ver con determinantes sociales, es decir, no es lo mismo un país donde hay un poco más de equidad en cuanto a la distribución de lo que es la riqueza, cuando hay una economía un poco más justa, versus las diferencias tan grandes que tenemos a nivel de nuestros países latinoamericanos, y en específico pues también en Ecuador sabemos, y dependiendo más aún de las ciudades, que hay diferentes inequidades. Entonces, adicionalmente, si veníamos ya con un mal sistema de salud, o más bien dicho, un sistema de salud que no era lo suficientemente fuerte, por llamarlo así, adicionalmente habían otras enfermedades preexistentes que tampoco han sido totalmente o bien controladas, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones van complicando ante una pandemia, pues que realmente nos toma de improviso a todos, y si teníamos ya previamente situaciones que complicaban, pues ahora se complicaron más. Entonces, lo que dicen estas aparentes 20.000 muertes asociadas a COVID, como decíamos, no necesariamente son todas por coronavirus, pero sí ante la pandemia, sí, el momento en que se dejan de poder atender otro tipo de enfermedades, otro tipo de emergencias, pues fallecen en este contexto, y por eso se atribuyen a la pandemia de COVID como tal. Como decíamos, realmente tiene que ver varios factores, pero parte de ellos también es el determinante social en salud. Es fundamental tomar en cuenta para hablar, pues, obviamente de qué países responden de una mejor o peor manera. Obviamente es pensando en que han sido valorados todos los puntos de vista sociales, económicos, en una ciudadanía, y no únicamente pues cuántos casos o no hay. ¿Cuál es su opinión sobre los tests que se realizan en la ciudad de Cuenca, doctora Zedillo? La calidad de los reactivos, de los kits que se están utilizando. Hemos recibido también denuncias en este medio de comunicación sobre falsos positivos, falsos negativos que pululan por doquier. Tuvimos el caso de un ciudadano en una casa de salud, prestigiosa casa de salud de la ciudad de Cuenca. Fue detectado como positivo, pero en la prueba oficial del Ministerio de Salud como negativo, quedándose en una incertidumbre total. Ha sido realmente una de las dificultades, diríamos así, las pruebas diagnósticas, primero por ser una enfermedad reciente, pero yo diría también que si nosotros nos podemos a pensar a nivel Ecuador, a nivel Cuenca, por ejemplo, antes de la pandemia era muy difícil realizar PCRs en nuestra ciudad, ¿sí? O sea, en la infectología utilizamos mucho este método diagnóstico, pero conseguirlo acá en la ciudad de Cuenca era una situación de poderlo hacer para muy pocas enfermedades y en muy pocos laboratorios. Así que la verdad es que no teníamos una experiencia basta para decir, pues realmente es una prueba sumamente confiable y fácil de hacer. La prueba como tal es buena, el problema es que el momento en la que se realiza
hay que mirar todas estas otras circunstancias de qué tanta capacitación se tiene a nivel del personal, y adicionalmente sí, sin duda que los reactivos también sean los adecuados. Entonces, lo que es importante decir en este caso es que han existido algunas validaciones en cuanto a pruebas diagnósticas, y esto tendría que ser pues siempre realizado por los gobiernos, por los ministerios de salud, que ellos nos digan pues realmente cuáles son las pruebas que deben ser usadas. Hemos visto un poco de debilidad en ese aspecto, sobre todo más que en la PCR, en la utilización de las pruebas de anticuerpos, dentro de esas las pruebas rápidas. Es ahí donde se ha visto pues que realmente sin validaciones se vendieron a muchos sectores cualquier tipo de pruebas, y algunas que son no válidas en realidad. Cabe recalcar que la prueba por sí sola sí no hace los diagnósticos. Sí es importante siempre valorar también un aspecto clínico, un aspecto de epidemiología, es decir, de qué tanto contacto ha existido con las personas que son positivas. Todo tipo de prueba, llámese PCR, prueba rápida, prueba de anticuerpos en general, tiene la posibilidad de falsos positivos o falsos negativos. Ahora, es por eso que el contexto debe ser evaluado por un clínico, por una persona que conozca un poco acerca de la enfermedad, para poder orientar en ese aspecto. ¿Qué le dice, ¿qué le dice a usted, pruebas, doctora Zedillo, las pruebas rápidas efectuadas por el municipio de Cuenca, que ha actuado en varios escenarios, dando énfasis sobre todo a lugares públicos? La conclusión del municipio, que le dio a conocer la semana pasada, es que un 3% de la población se habría infectado en esta urbe. Sí, realmente a nivel de municipio conozco del tema de las pruebas, en realidad porque han sido consultados hacia variado personal de salud de la ciudadanía para realizar pues obviamente la valoración de diferentes tipos de pruebas. Entonces en realidad se ha venido realizando, son pruebas que en general se conoce que tienen un nivel adecuado para poder ser usado. Constan con varios registros internacionales, así que en realidad uno confía en general en los resultados que se están entregando. Se ha dicho pues sí que aparentemente hay un 3%, sin duda faltaría un poco más de muestreo para saber a ciencia cierta cómo se está en la población, pero sí, este tipo de estudios aleatorios sirven para tener más o menos una idea. Si hablamos de un 3%, pues queremos entender con esto que realmente todavía queda muchísima cantidad en la población de Cuenca posible para infectarse, es decir que en este momento no podemos bajar las medidas de protección, de cuidado, sí, porque obviamente todavía hay muchísima cantidad de personas que pueden infectarse, y por ende pues hay muchísima población que puede llegar a requerir hospitalizaciones, en las cuales pues no necesariamente van a poder ser atendidos en caso pues de que continúe un número tan alto de contagios, y pues que realmente ya no se puedan atender y puedan inclusive fallecer muchas personas más de las que ya vienen falleciendo. Doctora Zedillo, ante la situación que está atravesando Cuenca, el Azuay, con los espacios para atención de COVID-19, tanto en UCIs como en atención intermedia ya a su tope, ¿hacia dónde hacia dónde deben ir las próximas decisiones respecto de el COE cantonal y la situación que estamos viviendo aquí? El día viernes se resolvió que continúe durante el transcurso de esta semana la provincia de El Azuay y el cantón Cuenca, específicamente con el color amarillo. En Quito se está debatiendo el día de hoy, se va a discutir la posibilidad de retornar al semáforo rojo o tomar nuevamente medidas restrictivas. ¿Qué se debe hacer aquí en la provincia de El Azuay frente a la situación actual que estamos viviendo? Por un lado, se traslada la responsabilidad en un porcentaje importante a los ciudadanos, pero también están las responsabilidades de las autoridades de realización de un mayor número de pruebas, del fortalecimiento del sistema de salud, entre otros aspectos. Debemos continuar en amarillo. Esto podría llevarnos a tomar la decisión de retornar a otras restricciones que ya se habían ido levantando en el transcurso de estos días, o en otro de los casos retornar al semáforo en rojo. Bien, mire, realmente es una situación bien complicada el momento en que las decisiones se van tomando por partes.
¿Qué quiero decir con esto? Realmente nos hace falta un trabajo coordinado a nivel de todas las instituciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como a nivel local, sí, porque se ve un poco de distanciamientos. Cada quien va tomando algunas decisiones o trabajando por algunos lugares y no se está viendo ese trabajo en conjunto, que es lo que requerimos en este momento a toda organismo, pues realmente integrado para entre todos poder llevar adelante esta situación. Si no hablamos de control de infecciones como tal, sin duda, o sea, ¿qué es lo que nos dice la literatura y con todos los ejemplos de países que vienen realizando? El momento que no hay control de la infección, sí, lo que necesitamos hacer es nuevamente pasar a un aislamiento, pasar nuevamente a una cuarentena, a la fase de aislamiento como tal, porque cuando levantamos las restricciones, lo que se llama la mitigación, es decir, que esperamos que sean casos, pero llegamos al nivel de que los cuidados intensivos, de que las hospitalizaciones ya no son posibles para atender a la ciudadanía en general, pues realmente deberíamos regresar a una situación de aislamiento. Pero ahí viene una situación con problemática nuevamente. ¿Qué países somos nosotros? ¿En qué circunstancias estamos nosotros? Nosotros plantearíamos desde el área por ahí infecciosa que sí, habría la falta de retorno cuando no hay la posibilidad de poder mitigar la enfermedad como tal, tendríamos que volver al aislamiento, pero ¿qué pasa con las medidas económicas? Ninguna situación de aislamiento puede ir sin medidas económicas que acompañen. Entonces, yo les pongo el caso de Argentina. Sí, que es uno de los lugares que también sigo de cerca, pues realmente Argentina lo que ha hecho ha vuelto a algunas ciudades, a algunos lugares a poner en aislamiento porque realmente se descontrola la situación y ya no hay esa posibilidad de dar atención adecuada, pero acompañan de medidas económicas que hacen posible que haya la realización de una nueva cuarentena, obviamente ya no tan prolongada como la inicial, pero se da ese apoyo a la ciudadanía para que reciban pues las personas que no tienen una asignación fija, un sueldo fijo, sí tengan la posibilidad de recibir algún apoyo económico para que puedan realizar esa cuarentena, sí, ese aislamiento. O adicionalmente inclusive ponen medidas como realizar préstamos, pero sin ni siquiera tener ningún tipo de porcentaje de interés a posterior. Entonces son situaciones que vienen pues obviamente a ayudar a la ciudadanía a cumplir esa cuarentena cuando pues obviamente es necesaria. En nuestro país, ¿es posible realizarla nuevamente? Pues la verdad que, como digo, o sea, si del COE dice, pongo por ahí nuevamente a la ciudadanía en rojo, pero por otro lado hay despidos, hay situaciones que realmente en la economía vienen afectando a la población, es imposible realizarla. Entonces, obviamente hay que entender que la salud, la pandemia como tal, es una situación coordinada. Lo que nos hace falta en este momento es que se consensúen los esfuerzos desde todos los actores sociales, actores comunitarios, a nivel gubernamental también, sí, para decir qué podemos hacer cada uno de nosotros para colaborar en esta situación de que realmente por un lado es un problema la economía y por otro lado es también un problema la salud. Así Sin duda es, la vida debe priorizarse Sedilla, siempre. No es usted la primera integrante del cuerpo médico que ve difícil volver a un semáforo rojo y que sugieren más bien que cada ciudadano, cada núcleo familiar se cuide en forma particular. Y a esto se suma enormes deficiencias por parte del Estado ecuatoriano. El día viernes dimos lectura en forma completa a la carta de un ciudadano cuencano COVID positivo. Él llamó varias veces al 171, pudo hablar en una sola ocasión. No le preguntaron ni su nombre ni la dirección de su casa en la que pasó el confinamiento, es decir, no se utilizó nunca información para generar un círculo epidemiológico. Acaba de terminar 20 días con otra prueba particular que le dio de alta sin haber obtenido ni siquiera una respuesta ni la más mínima señal de interés del Ministerio de Salud. ¿Es esto tolerable? ¿Se tratará solo de un caso excepcional o es la norma de lo que está sucediendo en Cuenca? ¿Qué le dice su experiencia? De control de infección como tal, seguramente necesitaríamos volver a un aislamiento. El problema es que si no nos acompañan las medidas económicas, realmente no va a ser fácilmente posible realizar una situación como esta. Así que tendremos que encontrar algunas otras alternativas según las realidades que vivimos. Pero si hablamos específicamente de qué deberíamos hacer en un momento en que la situación está descontrolada, pues la verdad sería volver a aislarnos. Ahora, ¿podemos hacerlo o no? Es una situación pues, que obviamente se van a tener que debatir en las diferentes mesas y en los diferentes COEs, dependiendo de las realidades que afronta cada provincia y los países en general. Ahora, que con lo que usted comenta con
respecto a los ciudadanos que llaman y piden atención, la verdad, esto desde el inicio de la pandemia se vino escuchando ahí sí para decir, inclusive bajo experiencia propia, cuando queríamos, obviamente, avisar sobre casos sospechosos, sobre que queríamos hacer seguimiento de diferentes pacientes. En realidad se vio una dificultad del 171 que representaba así que no todas las personas tampoco tienen acceso, como esa es una de las problemáticas, y adicionalmente, pues, en realidad aquí en Ecuador se vio con mucha dificultad esta situación. Entonces, no debería ser el caso, deberíamos poner mayores esfuerzos y deberíamos también pensar en que no para todos existen las plataformas virtuales, ¿sí? Porque también se han aplicado situaciones de telemedicina, de que existe en el Ministerio de Salud la posibilidad de que las personas puedan acceder a un médico a través de las telecomunicaciones, pero no es tan fácil con las plataformas que se están usando, así que uno debe también tener un poco la perspectiva de cómo llego a todos los ciudadanos con las diferentes herramientas que tengo, y a nivel, como decíamos, del 171 realmente ha sido un poco complicado realmente adquirir atención, o lo que se ha visto es que si el paciente realmente no está grave, pues se le ha pedido que se quede en la casa, y bueno, no siempre se conoce desde la ciudadanía los signos de alarma como para saber cuándo tener que ir. El problema grave es que no se hace un seguimiento, más allá de dar ciertas instrucciones básicas, no se interesa si quiere el sistema de salud por hacer un adecuado seguimiento a la persona contagiada. O sea, es importante esta situación de que no solo me sirve el haber tomado en contacto con la persona, sino saber cómo se va desenvolviendo posteriormente, y si sus familiares, si hay más personas que pudieron haber sido infectadas o están con síntomas, o cómo va la evolución de esta persona. Entonces realmente es una situación fundamental, no solo el diagnóstico, no solo la atención inicial, sino el seguimiento de los pacientes para saber cómo están ellos progresando posteriormente, y en caso de que en algún momento se identifiquen signos, pues hacer que el ciudadano se acerque a una unidad de atención para que sea valorado en este momento. Sin duda hace falta ese seguimiento, es una de las debilidades que se han presentado. Bien, queremos agradecerle mucho a la doctora Carola Cedillo, epidemióloga, médica pediatra, por haber mantenido este diálogo con nosotros. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es